para ponérselos allí ahorita. Entonces, lo que deben hacer de este taller es, pues, es en los mismos grupos que ya conformaron, van a trabajar en esos mismos grupos. Ahora en Teams, en el canal general, les va a aparecer la tarea allí. Solo un integrante del grupo debe subir la tarea allí como tal el documento. Deben hacerlo en un documento de Word, no lo vayan a compartir en PDF. Tranquilos que cuando ustedes suben sus trabajos, yo los descargo al computador y no se les va a desorganizar ni desacomodar. ¿Por qué? Porque yo utilizo esta herramienta de Word que se llama Revisar para poder corregir, hacerles comentarios en el trabajo. Entonces es importante entregarlo en Word. Yo lo descargo y no se les va a desorganizar, porque si lo entregan en PDF, pues a mí me toca convertirlo y cuando hago ese proceso de convertirlo otra vez a Word, ahí sí se les desorganiza absolutamente todo. Entonces subirlo en documentos de Word y lo que van a hacer es como tal identificar citas y hacer la referencia utilizando el gestor de referencia de Word de un documento que van a trabajar. Como les dije, en la tarea que va a salir ahorita programada, van a tener el documento de PDF, que es el artículo científico con el que van a trabajar y el que van a analizar. Aquí está el nombre de ese artículo, es este. Y van a tener también este documento de Word para que lo descarguen y vayan respondiendo las preguntas sobre él. Lo que sí les voy a pedir es que por favor le cambien el nombre del archivo para que a todos pues no suban un documento con el mismo nombre y cuando yo esté descargando tenga que estar cambie y cambie a todos los documentos que suben. Entonces hay recomendación que le cambien el nombre, si quieren le ponen los apellidos de todos los integrantes del grupo, o solo un apellido o un nombre de los integrantes del grupo. El hecho es que cambien el nombre del archivo que descargan. De este artículo con el que van a trabajar, van a realizar lo siguiente, son 3 puntos. El primero es identificar y tomar 2 ejemplos de cada uno de estos puntos. ¿Cómo los voy a tomar? Voy al PDF, lo abro, me dice cita con énfasis en el autor. Entonces aquí lo que voy a hacer es que pongo allí los 2 puntos y aquí copio la información que está en ese PDF, o sea, en ese artículo científico, y la pego aquí. Traigo el ejemplo, entonces busco citas con énfasis en el autor. Reviso ese archivo, identifico dónde hay un párrafo pues, donde se vea esa cita con énfasis en el autor, copio toda la información con los datos básicos del autor, porque la cita hace referencia a eso, tanto los datos básicos del autor como la información del texto. Lo copio y lo pego allí. 2 ejemplos por cada uno. Luego aquí, citas con énfasis en el texto, exactamente lo mismo. Identifico en el archivo de PDF donde hay ejemplos de citas con énfasis en el texto, identifico el ejemplo, lo copio y lo pego aquí en el Word. Algo que deben tener presente para las citas textuales cortas es esto que está aquí en el paréntesis. No pueden fijarse para identificar una cita textual corta en que tenga el número de página. ¿Por qué? Porque en la mayoría de estos artículos científicos, como son documentos tan reducidos, no les incluyen el número de la página. Las revistas les dicen que no incluyan ese número de la página por el límite de palabras que les permiten para su publicación. Entonces, voy a mirar las demás características de una cita textual corta menos el número de la página. Si cumple con todas las demás citas, entonces lo voy a tomar, características de la cita lo voy a tomar como ejemplo. En las citas textuales largas, entonces aquí lo mismo, voy a fijarme en las otras características que se requieren para considerarse una cita textual larga, menos en el número de la página y en la sangría. ¿Por qué? Porque pues esta cita tiene una sangría especial, pero en el caso de los artículos científicos, dependiendo de la revista, así mismo será esa parte de la estructura y cómo van alineados los párrafos, entonces casi siempre no tienen en cuenta esta sangría. Normalmente los artículos están en 2 columnas y están justificados, entonces en el presente. Voy a ubicar ejemplos de citas textuales largas siguiendo
las características menos número de páginas y la sangría. De resto, pues me fijo en las otras, si es de más de 40 palabras, si va inmersa en el texto o va sola en un párrafo, o sea, todo lo demás. Aquí citas de varios documentos o varios trabajos, entonces lo mismo, busco, de acuerdo a las características que vimos en la clase, identifico que hay citas de varios documentos o varios trabajos, copio el ejemplo y lo pego aquí tal cual como aparece en el documento original. O sea, ustedes no se van a inventar citas. Por allí me decía, no, profe, es que yo encontré una cita textual corta, pero no tenía comillas. Yo le voy a poner las comillas. Eso es inventarse una cita, no se tienen que inventar. Tienen que identificar en ese documento que ya está escrito si hay o no hay este tipo de citas. Citas de más de 3 autores de acuerdo a las normas APA séptima edición, o sea, de acuerdo a lo que se les enseñó en la clase, a esa característica que debe tener o que se pone allí cuando es una cita de más de 3 autores. Lo mismo, copio y pego allí el ejemplo acá. La segunda parte es identificar una cita que no esté de acuerdo a las normas APA séptima edición y codificarla de acuerdo a esta norma. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy al documento original, a ese artículo científico, identifico una cita que no esté de acuerdo a esas normas APA séptima edición, la copio y pego aquí tal cual, como está en ese documento original, y luego sí, lo que voy a hacer es adaptarlas o codificarlas a esta norma APA séptima edición. Entonces, primero copio lo que encontré en el texto original, el ejemplo, que no está de acuerdo a estas APA séptima edición, y luego ustedes lo que tienen que hacer es codificarlo según las reglas que vimos de en esta séptima edición y ponerlo de la manera correcta. Y la tercera pregunta es hacer la referencia bibliográfica de la misma. Cuando digo de la misma, en el documento que está en Teams, les va a aparecer aquí la información completa, pero cuando digo de la misma me refiero a que ustedes deben hacer la referencia bibliográfica de este documento con el que van a trabajar. No de las citas que tomaron de estos ejemplos, no tiene nada que ver con este punto 1. Tiene que ver que ustedes van a utilizar el gestor de referencia para hacer la cita de ese artículo de PDF que yo les subí ahí a ti. O sea, que van a tener que poner en esa cita este título, buscar cuáles son los autores o el autor que escribió este artículo con el que están trabajando, si hay el nombre de la revista, el número de las páginas, bueno, toda la información, el año de publicación, toda la información respecto a este artículo que tiene este nombre. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Profe, yo tengo una pregunta. Dime. Sobre ese último punto 3. O sea, cuando se refiere a hacer la referencia es, por ejemplo, del texto que tú nos vas a dar para hacer pues, este trabajo, tenemos que citarlo, básicamente, ¿no? Referenciarlo. La referencia es como hacer la tabla de bibliografía de ese documento. Como ustedes están trabajando con ese artículo científico y de ese artículo científico van a sacar y copiar mucha información de allá, miren, van a copiar todos estos ejemplos de este artículo. Yo, ¿qué tengo que hacer? Pues citar a las personas que me dieron la información que tomé y ese artículo, pues es la información la saqué de este artículo, entonces solo va a ser una referencia bibliográfica. O sea, una tabla de bibliografía donde esté toda la información y para ello tienen que utilizar el gestor de referencia de Word. O sea, tienen que utilizarlo allí y que al final me salga la tabla de bibliografía con esa referencia de este documento, que es el PDF con el que van a trabajar el día de hoy. Profesora, buenos días. Hola, buenos días. ¿Tiene allí más preguntas? Bueno, según eso, es claro para todos. No me han hecho una pregunta y es el plazo de entrega del trabajo. Tienen tiempo a entregarlo hasta las
8 p.m. del día de hoy. Recomendación. Ahorita se les va a dar tiempo de la clase para que realicen esa actividad. Si ustedes son muy juiciosos y inician a hacer el trabajo desde ahora, pues van a tener la oportunidad de que si les surgen algunas preguntas cuando están allí enfrentándose a hacer esa actividad, pues yo voy a estar aquí disponible para respondérselas. Pero si ustedes me van a preguntar después de las 10, pues les va a tocar esperar porque a las 10 ya estoy otra vez en clase, o si lo van a hacer en otro horario diferente a la clase, no les voy a poder responder de manera inmediata porque estaré trabajando o haciendo otra actividad. Entonces, por eso les digo, o sea, aprovechen el tiempo que se les va a dar para desarrollar lo que más puedan del taller. Pues en muchas ocasiones les alcanza el tiempo para entregar todo el taller, pero sí, yo sé que está la parte del internet, tal vez un compañero tenga dificultades, inconvenientes, bueno, cualquier razón que haya allí, entonces está hasta las 8 p.m. Abierta la plataforma para que realicen la entrega de este trabajo, pero recomendación es que aprovechen el tiempo de ahorita para iniciar, y si tienen dudas y preguntas, me escriben por Teams, lo pueden hacer por el chat, también lo pueden hacer por medio del correo. Y si de pronto me van a escribir en el foro de dudas y preguntas, por favor deben etiquetar, porque si no me etiquetan a mí no me va a llegar como tal, pues allí una notificación de que ustedes comentaron. Entonces, me etiquetan y ya de una yo sé que está el comentario de ustedes, voy, lo busco y les doy respuesta. ¿Listo? Profesora, Dime. la Es que asistencia la vas a hacer en el chat. No te escuché, que voy a dejar en el chat. La asistencia, profe. La asistencia va a ser el taller. Ok. Profe, Dime, Jonathan. disculpa que me saco un poco del tema. ¿Qué sabes tú de volver a las clases gradualmente? Bueno, hasta el momento nos han dado la oportunidad de hacer presencialidad. Le van a dar pues prioridad a las materias que son más prácticas y tienen laboratorio. En el caso de nosotros, al semestre, hasta el día de hoy, podemos hacer unos 2, máximo 3 encuentros presenciales. La idea es hacerlo pues como al final de este mes y se nos da la oportunidad, pero eso también va a depender del número de estudiantes pues que quieran ir a esa parte del encuentro presencial. ¿Por qué? Porque hay un inconveniente y es el siguiente, y es que la universidad pues debe cumplir unos protocolos allí